el conjunto de todos los números reales tales que satisfaga esta ecuación. A ver, vamos a darnos de esta manera esa ecuación. X cuadrado menos 1 por X más 3 igualado a 0. Ahí tenemos esa ecuación. ¿Qué elementos tiene esta ecuación? Entonces, vayamos a ver. Fíjense en esta parte, para ver qué elementos tiene este conjunto, tenemos que resolver esta ecuación. La igualamos esto a 0. O esto tiene que ser 0. Entonces, resolviéndola, vamos a tener aquí x más menos 1. De esta, resolviéndola, vamos a tener x igual a menos 3. Entonces, los elementos de este conjunto B, ¿sí? Los elementos de este conjunto B son menos 1, 1 y 3. Negativo. Son esos los elementos de este conjunto B. ¿Ya? Fíjense, ocurre esto. Todo elemento de A, que es esto y esto, es elemento de B. Además, fíjense, A es diferente de B. ¿Ve? Entonces, fíjense, los elementos de A son estos, que están también aquí. Lo que hace diferente a estos dos conjuntos es justamente esto. ¿Ya? Ahí, entonces, lo que está ocurriendo es de que A está contenido en B, pero siendo A diferente de B. Ahí, enseguidita vamos a hablar de conjuntos iguales. Bien, entonces fíjense en esa parte. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Jóvenes? A ver, vayamos con ejemplos en esta parte. Bien, vayamos a ver con ejemplos. Si el conjunto A es estita, es el conjunto de todos aquellos enteros, tales que esos enteros estén comprendidos entre 3, ya, entre 3 y 5, inclusive. El conjunto B va a ser aquellos naturales comprendidos entre enteros también que sea, entre menos 3 y 6. La pregunta es, ¿A estará contenido en B? Ya, B estará contenido en A. ¿Serán subconjuntos propios? Jóvenes, si nosotros las describimos, la escribimos en su forma extendida a esos elementos de A, vamos a observar de que sus elementos son 3, 4 y 5. ¿Ya? Los elementos de B son para nosotros ¿qué? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son todos esos enteros comprendidos entre menos 3 y 6 inclusive. ¿Eh? Entonces, ¿qué observamos, jóvenes? ¿Será esto? ¿Será esto? Jóvenes,
Jóvenes, Sí, la B. B. La ¿cuál, B. cuál observamos? ¿Cuál es cierto? ¿Será esto? ¿Será esto? A contenido en B. Correcto. Ya. A está contenido en B. Porque todo elemento de A es elemento de B. Aquí está. Todo elemento de A es elemento de B. Además, nosotros estamos observando de que estos dos conjuntos son distintos. ¿Ya? Entonces, A es un subconjunto propio de B. Ahí tenemos. ¿Ya? Bien. Ahí tenemos ese ejercicio. A ver, vayamos a la igualdad de conjuntos. Licen, ¿podría dar otro ejercicio igualito para que explique otra vez? Ya, a Diferente. ver, ya. A ver, esta que sea entonces el ejemplo 1, esta que sea el ejemplo 2. Ya. En el conjunto C van a estar, ¿quiénes en esta parte? Van a estar todos los números reales, ya, comprendidos entre -1 y 1. Sí. Bien. En el conjunto D van a estar contenidos todos aquellos números también reales, pero comprendidos entre -3, inclusive 3 y 1 inclusive. Ya. ¿Será que D está contenido en C? ¿Será que C está contenido en D? ¿Cuál se da, jóvenes? Fíjense, ustedes ya están avanzando cálculo 1. Entonces, fíjense, en cálculo 1, este conjunto para nosotros, ¿qué es? Simplemente el intervalo abierto en un -1 y abierto en 1. Esta otra La C es está el en contenido. intervalo cerrado en 3 y cerrado en 1. ¿Cuál de ellas es, jóvenes? La C está C contenido está en D. contenido en el D. Ya, correcto. Sí, porque si nosotros la graficamos, esos intervalos sobre la recta real, entonces las podemos ubicar de esta manera. Aquí estará 0, aquí estará 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. -1, -2, -3, -4 y así sucesivamente. Graficamos este intervalo. Ese intervalo para nosotros está abierto en -1 y abierto en 1. O sea, abierto aquí y abierto en 1. Es todo este trecho. Todo ese trecho. Esa es C. Ya, ese es C. ¿Cuál es D? De -3 a 1. O sea, fíjense, está viniendo de -3 a 1. En este caso está yendo de esta manera. Ya, cerrado en -3. Ah, no, esto es cerrado, jóvenes. Aquí hay un pequeño errorcito. Ya, en ambos extremos son cerrados. Cerrado, cerrado. ¿No? Entonces aquí es cerrado en 1, que es en -3, y cerrado en 1. Entonces ese intervalo es todo este trecho. Ahí. Bien. Y fíjense, todo elemento de C es elemento de D.
está incluido, está dentro de D. Entonces, esta es la respuesta. ¿No? Esa es la respuesta. Bien. Ahí tenemos, jóvenes, esa parte. A ver, sigamos en esta parte. Vayamos a la igualdad de conjuntos. Aquí vamos a definir la igualdad de conjuntos. Bien. Entonces vamos a decir de que un conjunto A es igual a un conjunto B. Sí, solamente sí. Fíjense cómo se maneja la lógica matemática. Si todo elemento de A es elemento de B. A la vez, todo elemento de B es elemento de A. ¿Cómo la simbolizamos eso? De esta manera. Todo elemento de A es elemento de B. A la vez, todo elemento de B es elemento de A. Ahí la tenemos en esa parte. Y van a ser diferentes. ¿Cuándo? Cuando neguemos toda esta parte. Utilizamos la ley de Morgan aquí, negando toda esta conjunción. Entonces será A no debe estar contenido en B o B no debe estar contenido en A. ¿No? Entonces ahí, fíjense cómo se maneja la lógica matemática ahí. En esta parte, negando, fíjense, tenemos aquí una proporción P y Q. Esto está haciendo el papel de P y esta Q. Negando por Morgan va a ser no P o no Q. Esa es esta parte. ¿No? En esa parte. Bien. Entonces, vayamos con unos ejemplos. Este conjunto, ya que va a ser la colección de todos aquellos números reales, tales que x al cuadrado menos 1 sea 0, y este otro conjunto, que sea, por ejemplo, aquellos números reales, de tal forma que se cumpla esta condición, ya, a ver, esta x menos 1, que es más 1, por x menos 1, por x menos 2, igual a 0. Estos dos conjuntos serán iguales. Jóvenes, ¿cuál sería su forma extendida? Vayamos a ver cuáles son los elementos de A, jóvenes. Menos 1 y 0. No, 1, menos 1 y... No, 1, 1, correcto. Si ustedes agarran esta, la resuelven, ¿qué van a tener ahí resolviendo? X cuadrado igual a 1. X más menos 1. Ahí tenemos esos valores. Ya. Para B, ¿cuál sería su forma extendida? menos Ya, 1, ya, menos 1. Más 1. Ya, De menos 3. ¿qué más? Menos 2. 2, correcto. Ahí tenemos los elementos de ese conjunto. Ya. ¿Qué tiene que suceder para que sean iguales?
deben, todo elemento de A debe ser elemento de B. ¿Ya? El niñito esa última pregunta. El otro licenciado, a mí no me va, licenciado. Ya, todo elemento de A es elemento de B. Cumple con esto. Pero lo que no está cumpliendo es esta. Fíjense, todo elemento de B no es elemento de A. ¿Mm? Por ejemplo, -1 es elemento de A. Correcto. 1 es elemento de A. Pero 2 ya no es elemento de B. Por lo tanto, no está cumpliendo esto. Entonces son diferentes. Son diferentes. Ya aquí tenemos una O de tipo incluyente. Puede ocurrir esta o los dos. ¿Ya? Entonces son diferentes esos conjuntos. Bien, ¿alguna consulta, jóvenes? Dicen, ese 2 no sería -2 o 2 siempre es, no he No entendido. siempre es esto. A ver, si tú la resuelves esta ecuación de esta parte, vas a tener x más 1 igual a 0. O x menos 1 igual a 0. O x menos 2 igual a 0. De esta tienes -1. De esta tienes 1. De esta tienes igual a 2. ¿No? Entonces, esos son sus elementos de B. Bien, ahí tenemos en esa parte. Bien, vayamos a ver algunos teoremas en esta parte que vamos a utilizar bastante en estos ejercicios. Ya vamos a decir lo siguiente. Teorema 1. Decimos que todo conjunto está contenido en sí mismo. Ya, anótense por favor, que todo conjunto está contenido en sí mismo. ¿Cómo la podemos simbolizar en ese teorema? Utilizando cuantificadores. Nos dice que para todo conjunto A, ese conjunto contiene al mismo conjunto. Eso significa que todo conjunto contiene a sí mismo. ¿No? Bien. Seguimos. Otro teorema. Teorema 2. Vamos a decir de que todo conjunto, de que todo conjunto contiene al conjunto vacío. ¿Cómo la simbolizamos? Nos dice que si nosotros agarramos cualquier conjunto, ese conjunto contiene al conjunto vacío. Así. Eso significa en símbolos esa parte. Todo conjunto contiene al vacío. Y que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. ¿No? Entonces, estos teoremas se pueden demostrar también, no hay problema en esa parte. Bien, y en base a estos dos teoremas, nosotros vamos a hablar de ¿qué? Del conjunto de partes. Del conjunto de partes. Algunos autores en alguna bibliografía también la denominan conjunto potencia.
Así. Entonces, ¿qué necesitamos para formar este conjunto? ¿Ya? Tomar un elemento que es un conjunto, ahora sí ya podemos anotar así. Vamos a decir, sea, ¿sí? Sea A un conjunto cualquiera dentro del universo U. Cualquier conjunto. Esa notación va a ser para nosotros de esa manera. Ya no vamos a estar escribiendo. Entonces, al decir todo esto, estamos asumiendo un conjunto A dentro de un conjunto universal. Entonces, ese conjunto potencia la vamos a denotar así. Ya, de esta manera, para decir el conjunto potencia de A, no es nada más que la colección, pero de todos los subconjuntos de A. Entonces, en símbolos, ¿qué va a ser para nosotros esa proporción? Va a ser la colección de todos aquellos ya conjuntos X, pero que estén contenidos en A. Así. Ya, entonces, para formar este conjunto, debemos coleccionar a todos aquellos conjuntos, pero que estén contenidos en este conjunto A. Ya, a ver, vayamos con ejemplo. Ese es el conjunto potencia. Ya, pero anotemos algunas características en esta parte. Una nota. ¿Cuándo vamos a decir de que un conjunto va a ser elemento de este conjunto? ¿No? Entonces, fíjense, X va a ser elemento de este conjunto si y solamente si X debe estar contenido en A. Así. 2. X no va a ser el conjunto que es elemento de ese conjunto potencia si solamente si no cumple esto. O sea, la negamos esto. X no va a estar contenido en A. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros vamos manejando esa definición. Vuelvo a repetir, el conjunto potencia de un conjunto es el conjunto formado por todos los subconjuntos de este conjunto A. Fíjense, en este conjunto ya está pues, A por este teorema. A es subconjunto de sí mismo, entonces ya va a estar aquí. Vacío es subconjunto de cualquier conjunto, entonces ya va a estar aquí. ¿No? Estos dos conjuntos, tanto el conjunto A del cual estamos queriendo hallar su potencia y el vacío, siempre van a estar en este conjunto. A ver, vayamos como un ejemplo. Bien, vayamos con un ejemplo en esta parte. A ver, como un ejemplo 1. A ver si los elementos de este conjunto son estos. 1, 2. Ya, empezaremos de cita. Son esos dos elementos que tiene ese conjunto. Además es finito. Ahora, Xito se los puedo anotar una nota en esta parte. Otra nota. Si este conjunto tomado en este conjunto universal es finito, ya vamos a decir así. Si A es finito, ya, entonces, fíjense cómo se utiliza la lógica matemática. ¿Ya?
El número de elementos de este conjunto potencial ya no es nada más que 2 elevado al número de elementos del conjunto A. ¿Se entiende, jóvenes? Jóvenes, Sí. ya, perfecto. Entonces, fíjense, para este conjunto, como esta es finito, entonces el número de elementos de su conjunto potencial va a ser igual a 2 elevado al número de elementos de este conjunto. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? 2. 2. Entonces va a tener, su potencia va a tener 4 elementos. ¿Cuáles son? Vamos a construir. Entonces, fíjense, agarramos a, ya hemos dicho, por estos teoremas, todo conjunto está contenido o contiene o está contenido a sí mismo. Y todo conjunto contiene al vacío. Entonces, A es un subconjunto de A. Vacío siempre es subconjunto de cualquier conjunto. Entonces, fíjense, en ese sentido, vacío está contenido aquí. El mismo conjunto también está contenido aquí, por esos dos teoremas. ¿Ya? O sea, está satisfaciendo esto. En vez de A, ¿quiénes van a ir? Que es en vez de X, va a ir A. Entonces, A subconjunto de A. Entonces, A es elemento de este conjunto. El conjunto potencia estamos hablando. Bien, si es vacío X, entonces fíjense, se cumple este teorema. También está contenido en A. Entonces, vacío también es elemento de este conjunto. ¿Cuáles son los otros dos? Los conjuntos unitarios. 1 y 2. No hay más. Sí, no hay más en esa parte. Bien, sigamos. Sigamos en esta parte con ejemplos jóvenes hasta que lo entiendan esta parte. Fíjense, el conjunto potencia está formado por conjuntos también. A ese tipo de conjuntos como esta, la denominamos familia de conjuntos. Sus elementos son también conjuntos. 2, a ver, si nosotros tenemos en B estos elementos A, B y C, ¿cuántos elementos tendrá su potencia, jóvenes? Entonces el 3. número, 3. no, 9. el número de elementos de ese conjunto potencia de B será 2 elevado al número de elementos de este conjunto. 8. 3. 8, 8. 8 elementos tiene que tener ese conjunto. ¿Ya? Bien, de esos 8, 2 ya son automáticamente el vacío y el mismo conjunto. ¿Ya? Entonces nos faltan 6. ¿Cuáles son esos 6? ¿Ya? Vayamos a ver en esa parte. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta parte? Utilizamos un diagrama en árbol para combinar esos elementos. Agarro A, agarro B y agarro C. Esta forma de hacer, de combinar estos elementos nos va a permitir calcular los 6 restantes. Abro ese árbol. A voy a combinar con el resto. ¿Sí? Voy a combinar con el resto. Ya no puedo combinar. Fíjense, si nosotros la combinamos, a ver, agarramos A, agarramos B, agarramos C. Haremos nomás esa parte. Otra vez. A, B, C. Otra vez aquí.
A, B, C. Aquí vamos a hacer algunas notitas en esa parte. Fíjense, tiene que tener dentro de esos 6 que nos faltan, con estos elementos nosotros podemos formar a quiénes. Ya con esta podemos formar a los conjuntos unitarios. Con esta vamos a formar a los conjuntos binarios. O sea, con 2 elementos. Entonces, fíjense, ¿quiénes van a estar? ¿Cuáles son esos 6? Aquí lo anotamos. Fíjense, el conjunto potencia de B ya está conteniendo ¿a qué conjuntos? Automáticamente están el vacío y el conjunto B. Ya sabemos por qué, ¿no es cierto, jóvenes? Jóvenes, Y ya, Sí, todo perfecto. vacío tiene. Ya el vacío es un subconjunto de todo conjunto, entonces está contenido también aquí. El conjunto B contiene a sí mismo, o sea, es un subconjunto de sí mismo, está también aquí. ¿Cuáles son esos otros 6? Aquí, los conjuntos unitarios. Agarramos A, B, C. Los conjuntos binarios, fíjense, va a estar formado por ¿quiénes? A, B, A, C. Ya, B, A, B, B. Estamos siguiendo estos caminos nada más, jóvenes. B, C. De esta va a ser para nosotros C, A, C, B, C, C. Así. Pero ¿quiénes se repiten? Fíjense. Si un conjunto está formado por un mismo elemento, ese conjunto simplemente es ese conjunto. ¿Ya? Aquí tenemos esta, AB, BA. Fíjense, en un conjunto, el orden no nos interesa. Ya el orden de los elementos no nos interesa. Entonces, AB es el mismo que esta. ¿Ya? Entonces, esta ya no la tomamos en cuenta. Es el mismo que esta. Bien, lo mismo en esta. Esta, AC. ¿Dónde está CA? Aquí está. Es el mismo que esa. Entonces, la tomamos simplemente esta. Ya no nos interesa esta porque es el mismo que esta. Vuelvo a repetir, en un conjunto, ya el orden de los elementos no nos interesa. Es el mismo. Pasamos aquí. Esta simplemente es B. Fíjense cómo va generando esos conjuntos unitarios. Luego agarramos esta. BC. Se repetirá. Aquí tenemos esa. Se repite aquí. CB es el mismo que esta. ¿Ya? Y luego esta simplemente es C. Ahí tenemos. Fíjense, ahí tenemos los 6 restantes que nos faltaba. Aquí está el conjunto unitario A, que la tenemos aquí, B y C. Binarios. 1, 2 y 3. ¿Listo? La completamos ahí en esa parte con esos conjuntos binarios. Va a ser que AB, AC y finalmente va a ser BC. Listo. Ahí tienen los 8 elementos. Ya los 8 elementos. A ver que quede como ejercicio para ustedes.
Ya como ejercicio 3, tenemos el conjunto C, formado por estos 4 elementos. Queremos el conjunto potencia de C. ¿Cuáles son sus elementos, jóvenes? ¿Cuántos elementos va a tener? 16. Jóvenes, 16. 16, correcto. 16. Exactamente, el número de elementos de ese conjunto potencia C no va a ser nada más que 2 elevado al número de elementos de C, que para nosotros es 4. 16. Listo. Ahí la tenemos en esa parte. ¿Cuál es la idea para resolver ese problema? El diagrama en árbol. Jóvenes. Entonces, fíjense, lo único que tienen que anotar es seguir sacando ramas de aquí. Ya combinando este elemento con estos 4. Este elemento con estos 4. Estos elementos con estos 4. Y hacemos esas reducciones que han hecho aquí o que hemos hecho aquí. Reconociendo quiénes se repiten. Nada más en esa parte para formar los 16 elementos. ¿Entendido, jóvenes? Sí, licenciado. Muy bien, jóvenes, muy bien. A ver. Seguimos con los ejemplos. Eso va a quedar como ejercicio para ustedes. Seguimos con los ejemplos. A ver, ¿cómo formamos? A ver, si nosotros tenemos ya este conjunto, lo vamos a denominar E. Si nosotros tenemos este conjuntito formado por el vacío, formado por el conjunto cuyo elemento es el vacío, ¿cuántos elementos tendrá su potencia, jóvenes? 2. No. 3. ¿Por qué 3? ¿Por qué 2? 2 porque no tiene, ah, Si ese elemento vacío no tiene, no tiene elemento, no tiene potencia, elemento vacío. No, pues sus elementos son este conjunto y este conjunto. 4. Es 4, correcto. 4. Fíjense, el número de elementos del conjunto potencia de E es 2 elevado al número de elementos que componen este conjunto. Un elemento, 2 elementos, 4. Eso es. 4 elementos tiene. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son esos elementos, jóvenes? Aquí ya lo hemos descrito. Es de esta forma. ¿Quiénes Mm, siempre están? Vacío. El vacío, Exacto. la E, ¿Quién más? Siempre están ahí esos dos conjuntos. ¿Quiénes más? número. El vacío y la E igual. No. Va a estar formado por los conjuntos unitarios. Entonces agarramos este elemento, formamos ese conjunto unitario. Agarramos este elemento, formamos ese conjunto unitario. Y listo. Ahí tenemos los 4 elementos de ese conjunto. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos operacionalizando ese tipo de ejercicios. Bien. Ahora vayamos
a ver las operaciones con conjuntos. Las operaciones con conjuntos. Licen, ¿podría ir a la hoja anterior un ratito, por favor? Ya. Esto la anotaremos y luego la cambiamos esa parte. Está bien, licenciado, gracias. Listo. Dentro de esas operaciones con conjuntos, tenemos a quiénes, a la unión de conjuntos. Entonces, aquí vamos a tomar dos conjuntos dentro de un universo. Entonces, nosotros decimos, sean A y B conjuntos tomados en el conjunto universal U. Así las va. Así vamos a denotar, jóvenes, en esa parte. Ya no vamos a estar escribiendo, porque ya conocemos el significado de esto. A va a estar contenido en U, B va a estar contenido en U. Entonces estamos tomando dos conjuntos cualesquiera en U. Bien, entonces la unión de esos dos conjuntos lo vamos a denotar en esa forma. Y no va a ser nada más que la colección de todos aquellos elementos que están en este universo, ¿ya? ¿Con la propiedad de qué? Que pueden estar en A o en B o en ambos. Eso lo anotamos en esta forma. Es el conjunto de todas las X ya tomados del universo U, tales que X puede estar en A o puede estar en B o en ambos. Ya esta O para nosotros es la O incluyente. Ya por eso nosotros decimos de que este elemento X puede estar en A o en B o en ambos. Fíjense, ahí también tenemos la participación de la lógica matemática. ¿Sí? En otras palabras, fíjense, para formar la unión de los conjuntos A y B, ya coleccionamos a todos aquellos elementos de A y B comunes y no comunes. Eso significa esta parte. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo la interpretamos de forma gráfica esta parte? Siempre tomamos el universo. ¿Sí? Tomamos el universo ahí. Dentro de esa, nosotros podemos confeccionarnos dos conjuntitos ahí. El otro que esté por ahí. Entonces, fíjense, aquí estará A, aquí estará B. Como en esta unión están todos aquellos elementos comunes y no comunes, tanto A como a B, entonces fíjense, la gráfica simplemente va a ser toda esta parte. Todo ese trecho. Ya, así. Todo ese trecho. Fíjense. Ahí está la unión de esos dos conjuntos. Es toda esta parte. Por eso nosotros decimos en la unión de dos conjuntos participan los elementos comunes y no comunes. Esos elementos los colocamos como elementos de esta unión. Ahora, ¿qué pasa si los conjuntos estuviesen en esta forma? Ahí el conjunto universal. Aquí tenemos el conjunto A. ¿Ya?
Y por esta parte el conjunto B así. ¿Cuál es la unión? ¿Cuál es la representación gráfica de esta unión? Simplemente la pintamos ambas. Pintamos esta. Pintamos esta. Esa para nosotros es A unión B. Ya, entonces de esa manera nosotros vamos graficando esa unión. Ya, hagamos algunas notas en esta parte. Fíjense, una nota. ¿Cuándo nosotros vamos a decir de que un elemento va a estar aquí? Ya, fíjense, este elemento va a estar dentro de este conjunto si y solamente si cumple todo esto. Entonces eso anotamos así. Si y solamente si X debe estar en A y X o X debe estar en B. Así. Eso significa eso, que este elemento esté en esta unión. Debe estar en A o en B o en ambos. 2. ¿Cuándo vamos a decir de que un elemento no va a estar en la unión? Eso va a significar que negar esta parte. Utilizamos la ley de Morgan. ¿Cuál sería la negación de esta, jóvenes? X no pertenece a A. Si esta es O, se convierte en I. X no pertenece a B. Es la ley de Morgan ahí. Eso debemos observar ahí. ¿Ya? Bien. Ahí tenemos la unión. Luego tenemos aquí a la intersección. Intersección. La intersección también hacemos participar dos conjuntos. Decimos sean A y B conjuntos tomados del universo. ¿Ya? Bien. Entonces, la intersección la vamos a denotar en esta forma. En ese conjunto, ¿a quiénes vamos a coleccionar? A todos aquellos elementos comunes, tanto A como a B. Solo comunes. Y en la unión van comunes y no comunes. Y en la intersección, solamente comunes. ¿Cómo la anotamos en símbolos? Va a ser la colección de todos aquellos elementos X dentro de este universo, ¿ya? De tal forma que este elemento debe estar en A y a la vez debe estar en B. Esa la anotamos así. Entonces, gráficamente, como la vemos en esa parte, a esta intersección, de esta forma. Aquí nos trazamos un conjuntito A. Aquí nos trazamos otro conjunto B. Entonces, fíjense. ¿Dónde van a estar ubicados ya los elementos comunes tanto A y B? Entonces va a estar ubicado aquí. Vamos a tachar en esta forma. Ahí van a estar ubicados. Esa parte para nosotros es A intersección B. Dime. Dice, en la intersección no se puede negar, ¿no? ¿O sí se puede?
Enseguidita vamos a hacer las especificaciones en esa parte cuando estemos haciendo la parte de observaciones, las notas. Esa es la intersección. Ahí están todos los elementos comunes, tanto A como a B. Solamente comunes. ¿Ya? Entonces, fíjense, vamos a hacer una nota en esta parte. Vamos a decir que un elemento va a estar en la intersección si y solamente si. Fíjense, esta no es la traducible. Este elemento va a estar en esta intersección si y solamente si cumple todo esto. Debe estar en ambos. Si sabemos de que X está en A la vez está en B, entonces X está en la intersección. 2. X no va a estar en esta intersección. ¿Cuándo negamos esto? ¿Cuál sería la negación de esto, jóvenes? X no La- está en A. Ya. O X Oh, no correcto. está. O X no está en B. Exactamente. Entonces, para saber de que un elemento no está en la intersección, debemos observar esto, de que ese elemento no debe estar en A o no debe estar en B o en ambos. ¿No? En esa parte. Entonces, vuelvo a repetir, en la intersección coleccionamos solo los comunes. Y en la unión, comunes y no comunes. Bien, ahora vayamos a una nota importante en esta parte. Respecto a esta intersección, que nosotros la vamos a denominar conjuntos disjuntos. Toda esta teoría, jóvenes, entra bastante en una materia que ustedes van a llevar, teoría de probabilidades. Entonces, vamos a tomar dos conjuntos aquí. Uno A, contenido en el universo, y otro contenido también en el mismo universo. Vamos a decir de que A es disjunto. A, B, sí y solamente sí, ¿ya? No tienen elementos comunes. ¿Ya? Eso la anotamos de esta manera. Que la intersección es vacía. No tienen elementos comunes. No hay elementos en la intersección. Eso significa esa parte. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a decir que, como otra nota respecto a esta, vamos a decir de que estos dos conjuntos son disjuntos, o sea, es vacío, sí, solamente sí, todo elemento de A no es elemento de B. O sea, para todo X, tal es que si X está en A, entonces debe ocurrir que ese elemento no debe estar en B. Pero para todo elemento de A. ¿Y cuál es la gráfica de esta? Aquí está. ¿Ya? Fíjense, no tienen elementos comunes, no se cortan, en otras palabras, esos dos conjuntos. ¿Ya? Y la gráfica simplemente de esos conjuntos disjuntos la anotamos de la siguiente forma. La anotamos de esta forma, la gráfica de esos conjuntos disjuntos. Agarramos el universo, agarramos U y agarramos dos conjuntitos cualesquiera. Listo. Y aquí tenemos otro conjunto A. La gráfica de dos conjuntos disjuntos.
no se cortan. Eso significa esta parte, esto. No tienen elementos en común. ¿Ya? Bien. A ver, tenemos todavía tiempo. A ver, como un ejemplo hasta ahí. ¿Ya? Bien, si nosotros tenemos este universo, ya este universo, A, B, C, D, E, F, G, H, ese universo. Dentro de esa nosotros vamos a coger este conjuntito. Por ejemplo, formado por A, C y E. Ya formado por este otro conjuntito. Que sea, por ejemplo, C, F, G, H. Bien. La unión, ¿qué será, jóvenes? ¿Qué elementos tendrá? Mm, En esa unión hemos dicho que deben estar los elementos comunes y no comunes tanto a como a B. Sí, Están todos estos, Todos. ¿ya? Están todos estos. Ya no lo vuelvo a copiar C porque C con C es la misma en un conjunto. Esa es la unión. ¿Cuál es la intersección? La intersección de esos dos conjuntos. Desde A y B. Solamente comunes. La Sí. C. Sí. Nada más que C. Solo comunes. Fíjense, A está en este conjunto, pero no está aquí. Por lo tanto, no es elemento de esta intersección. Solamente comunes cogemos. C está aquí, también está aquí. Entonces, ese es el elemento. No hay más comunes. ¿No? En esa parte. Esa que sea el ejemplo 1. El ejemplo 2. Si nosotros tomamos ya a este conjunto, ya de todos aquellos números reales comprendidos entre -1 y 1, y en B tomamos aquellos números reales comprendidos, ya, entre 1, inclusive 1, y 3, ya. ¿Cuál será la unión? ¿Cuál será la intersección? Jóvenes. La unión sería X. X. ¿Qué sería X. la unión, jóvenes? sería -1, 3. 0, 1, 2, 3. No. A solo ver, uno. si nosotros graficamos sobre los reales, agarramos esos conjuntitos. Aquí está 0, 1, 2, 3, 4, porque estamos hablando de conjuntos de los números reales. Podemos agarrar esa parte ahí, ¿no? Y esto continúa, también esto continúa aquí. Entonces la graficamos este conjunto, que no es nada más que el intervalo abierto en -1 y 1. Ya, aquí la abrimos en -1 y la abrimos también en 1. Es todo este trecho. Ahí.
Esa para nosotros es A. Y el otro para nosotros, ¿qué va a ser? El intervalo cerrado en 1 y cerrado en 3. Entonces, fíjense, cerrado aquí y cerrado en 3. Entonces, es todo este trecho. Ahí. Esa para nosotros es B. Entonces, la unión, ¿qué será, jóvenes? Jóvenes. La unión. 1 No, pues, 0 y es la menos unión 1. de todos estos elementos unidos a estos. En otras palabras, Menos es la 1. unión de menos 1 Menos a 1 y 1, 3. unión cerrado aquí, menos 1 a ya 3. cerrado aquí. Es la unión de esos dos y esa unión está yendo de dónde a dónde. Abierto en menos 1. Las unimos a estas, es cerrado en 3. Esa es la unión, de acuerdo a lo que nos dan como datos. ¿Y cuál es la intersección? 1. Exactamente. ¿Será cierto? Sí. ¿Será esto? Solamente cogemos aquellos valores comunes que están en A y en B. Sí. Sí, Menos 1. ¿Será cierto, jóvenes? sí, correcto. 1. No. No, jóvenes, fíjense, 1 no está en A, pero está en B. ¿No? Entonces esto es 0. vacío. Sí. No tiene elementos ese conjunto. Esa intersección no tiene elementos. ¿Eso qué significa? De que A y B son disjuntos. No tienen elementos en común. Vacío. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos algunas operaciones en esta parte. Bien. A ver. ¿Tenemos tiempo todavía, jóvenes? Jóvenes. Yes, Sí. ahora Sí, Ya. A ver, hablaremos ¿Me entonces. podría Dice explicar ahí por que qué, por qué era dice vacío? es lo mismo, dice, por favor. es vacío, dice. Recording stopped. Fíjense en esta parte, ¿dónde se cruzan estos dos conjuntos? En el 1. No. No, A lo que yo no veo, se sí. cruzan Por en eso el no 1. entiendo. Fíjense, 1 no está aquí, pero 1 está aquí. No hay un cruce. ¿Sí? No hay un cruce en esa parte, porque esto está abierto y esto es cerrado. Por eso es vacío, gráficamente. Analíticamente, 1 no está en A, pero 1 está en B. Para que este elemento 1 esté en esta intersección, ¿qué debe ocurrir, jóvenes? Aquí está, se los Los hemos dos tienen que estar anotado. cerrados. Tiene que estar en ambos. ¿Ya? Y 1 no está en ambos. Está en B, pero no está en A. Por eso esto es vacío. ¿No? En esa parte. ¿Entendido, jóvenes? Sí, licenciado. Muy bien, jóvenes. Fíjense, toda esta parte es simplemente una aplicación de la lógica matemática.
De esa manera nosotros aplicamos la lógica matemática, jóvenes. No es más que eso en esa parte. ¿Ya? Bien. A ver, hablaremos, nos falta 5 minutitos, del complemento de un conjunto. Ya, del complemento de un conjunto. Vamos a tomar un conjunto A cualquiera dentro de ese universo. El complemento de A nosotros la vamos a denotar en esta forma. ¿Ya? Va a ser simplemente la colección de todos aquellos elementos que están en este universo, ¿ya? Pero con la propiedad de que estos elementos no deben estar en A. Así. No deben estar en A. Ya, fíjense, si nosotros la graficamos esa parte, vamos a tener lo siguiente. Así. Fíjense, aquí está el universo. Aquí está el conjunto A. Ya, ahí está el conjunto A. Así la vamos a graficar ese conjunto A. Ahí está el conjunto A. Contenido en U. Por eso nosotros decimos sea A un conjunto A contenido en el universo. Es lo que está ocurriendo, es esto. ¿Y qué es el complemento? Es la colección de todos aquellos valores X, pero que no estén en A. ¿Quiénes no están aquí? Están aquí afuera. Entonces el complemento será simplemente todo aquel elemento que está en el universo, pero que no esté aquí. Es toda esta partecita. Así la graficamos esa parte. Toda esa partecita. Sí, la graficamos así. Ahí tenemos. Entonces, el complemento de un conjunto es aquello que no está en ese conjunto. Está dentro de ese universo, pero que no está en A. ¿Ya? Entonces, fíjense, si hacemos algunas notas en esta parte, esto nos va a servir para demostrar en conjuntos. Si nosotros decimos que X está en el complemento, eso equivale a decir que, fíjense, X va a estar en este complemento. ¿Cuándo? Cuando cumpla esto. Cuando X no esté en A. ¿Y cuándo va a estar? ¿Qué es cuando no va a estar en ese complemento? Negamos esto. X debe estar en A. Así la tenemos, jóvenes, esa parte. A ver, para el ejemplo, para este ejemplo. ¿Sí? Para el ejemplo 2. ¿Cuáles serían sus complementos? A ver si nosotros agarramos este conjunto, este conjuntito de verde. ¿Cuál va a ser el complemento de ese conjunto? Va a ser aquellos elementos que no están en A. Van a estar sobre los reales, pero esos reales no tienen que estar en A. A esos los introducimos a este conjunto. Fíjense, si nosotros la graficamos un poquito eso, el complemento de esto va a ser que va a estar cerrado aquí y van a ser todos estos. ¿Ya? Va a estar cerrado aquí. Cerrado va a estar aquí. Y van a ser todos estos. Ahí tenemos el complemento de ese conjunto A.
son todos aquellos elementos que no están aquí. Entonces, ¿cómo la escribimos, jóvenes, esa parte? En términos de intervalos, Del menos 2 al infinito. desde menos infinito hasta este valor cerrado en -1. Unión desde este valor ya cerrado en 1 hasta más infinito. Ese es el complemento de A. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado. Ya, entonces Sí, de esa dice. manera manejamos. ¿Y cuál será el complemento de B? Para terminar, jóvenes, rapidito. El conjunto A. Todo el conjunto A. No creo. Desde 0 a infinito. No. Desde... a ver, ¿Quiénes no están en B? Desde menos infinito hasta 1. Ya, correcto. Desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta 1. Correcto. Cerrado, abierto. Cerrado. No, pues, Ah, abierto porque 1 está en B. Unión, ¿qué? Unión desde desde 3 el hasta más menos. infinito. ¿Desde dónde? ¿Quiénes no están en B? El 1, Menos no, 1 Menos uno. hasta el infinito. Menos 1. No, pues, a ver, se los dibujo, a ver, ¿El se los 4? voy a dibujar, jóvenes, Tres. en esa parte. El Ya, 4 hasta 3, más correcto. infinito. Ah, desde el 3 hasta infinito. 4. Exactamente. ¿Abierto o cerrado en 3? Cerrado. Cerrado. Cerrado parecido a abierto. Nos graficamos, pues, jóvenes. A abierto. ver si nosotros lo graficamos. ¿Quiénes no están en B? La abrimos ahí hasta infinito. Ya la abrimos aquí porque este elemento está en B y todos los que están en su complemento no deben estar en B. Desde aquí hasta infinito. Ahí tenemos en esa parte. Fíjense, viene desde menos infinito hasta 1 abierto. Es esa. Y desde 3 abierto hasta infinito. Listo. Ahí tenemos el complemento de esos conjuntos. Recording in progress. ¿Jóvenes? ¿Está claro? Sí, licenciado. Ahora Ya, sí, sí, licenciado. está claro. Sí. bien. Recording Entonces, grabamos asistencia de salida, jóvenes. Fíjense, tienen que trabajar así de forma gráfica para que la vean en esa parte. ¿Ya? Bien, tomamos asistencia de salida y nos vemos la siguiente clase. ¿Cuándo tenemos, jóvenes? Mañana tenemos, en la tarde. Entonces vamos a seguir hablando de conjuntos, jóvenes. Bien. Despierten, jóvenes. Algunos están dormidos. Nelson, Joel. Buen día, jóvenes. Teacher, Sí, las grabaciones de sus clases, ¿será que no las puede pasar? claro que sí, se puede, señorita, pero eso les vamos a pasar. Ya, no sé si, no, ya vamos a programar exámenes jóvenes con ustedes. Terminamos este tema y ya es el examen. O sea, terminamos conjuntos, sacamos una tarea, ¿ya? Y esa tarea va a ser la presentación para el examen ya. Bien, entonces no se dejen, jóvenes, por favor.
se los vamos a pasar las grabaciones. Ya, pero a todos aquellos que asistan simplemente. Aquellos que no asisten no les sirve, pues, jóvenes. Si no asisten, ¿para qué les va a servir? Bien. Están todos, por favor, en esa parte, desplegados sus cámaras. Ya no están durmiendo, jóvenes. Ya, correcto. Grabamos, jóvenes. Bien, vayan a tomar un tecito, un refresquito, un dulcecito, jóvenes. A ver, muchos no están con sus cámaras, jóvenes. Ya no es mi responsabilidad si no salen, jóvenes. Joel. Listo, grabamos. No sé si sale o no sale en esa parte. Ya no es mi responsabilidad. Estaba durmiendo, Joel. Clarito está con sus mechones ahí parados. Listo, jóvenes, que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta luego, jóvenes. licenciado. Lean, por favor, lean la parte de proposiciones, lógica matemática. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, jóvenes, señoritas.